En la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Bastida, el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral es una propuesta educativa innovadora que integra las dimensiones del ser humano: ser, convivir, emprender, conocer y hacer. Las funciones universitarias de formación, creación intelectual y vinculación social, basada en nodos problematizadores o nodos críticos que constituyen problemas estructurales territoriales o necesidades sociales a considerar. Formar a profesionales integrales con conciencia sociopolítica de sus actuaciones corresponsables y comprometidos con el proceso de transformación del país, que trabajen en la defensa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, que fomenten condiciones seguras en los ambientes de trabajo y en las comunidades de manera sostenible y sustentable, que participen activamente en la investigación para el diseño, innovación y aplicación de conocimientos en la solución de necesidades socioproductivas, sociocomunitarias y sociotecnológicas con visión territorial, contribuyendo con la independencia tecnológica y el fortalecimiento de una cultura en higiene y seguridad laboral en la vida de las ciudadanas y ciudadanos del país. En este sentido, el PNF Higiene y Seguridad Laboral y las distintas unidades curriculares realizan esfuerzos académicos para sustentar el derecho de trabajadores y trabajadoras de contar en cada centro de trabajo con ambientes seguros y saludables que minimicen la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, para lo cual se requiere la formación de un profesional integral, con una concepción humanista que promueva la capacidad para la identificación, evaluación, investigación, diseño e innovación en las áreas de higiene y seguridad laboral, e intervengan transformando las condiciones inseguras e insalubres, abordando la prevención y detección de procesos peligrosos conjuntamente con los trabajadores. Esta es la razón de la presentación actual sobre legislación en higiene y seguridad laboral, particularmente referida a la norma venezolana Fondo Norma 2244, encofrados, requisitos de seguridad. La norma venezolana Fondo Norma 2244, encofrados, requisitos de seguridad, fue aprobada con carácter provisional en el año de 1985. Desde su aprobación hasta la fecha, dado que no recibieron observaciones a la misma, la Comisión Venezolana de Normas Industriales, Fondo Norma, en su reunión número 107 de la fecha de 5 de mayo de 1991, decidió aprobarla como definitiva. Objeto. Esta norma establece los requisitos mínimos de seguridad en lo relativo a materiales y diseños que deben cumplir los encofrados. También estableció los requisitos mínimos para el montaje y, como último, los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir los encofrados. Referencias normativas. Para poder efectuar esta norma es importante que se tengan en cuenta en consideración la siguiente norma venezolana Fondo Norma, que es la 2116, andamios, requisitos de seguridad. Definiciones: encofrados. Los encofrados son aquellos moldes y dispositivos utilizados con la finalidad de confinar y amoldar el concreto en estado de fluido al ser vaciado, para evitar la segregación de este y el escurrimiento de la lechada del mismo, manteniéndose así las líneas y niveles correspondientes de acuerdo con lo señalado en los planes estructurales del proyecto. Deslizantes. Son aquellos encofrados construidos a base de moldes, con un entablado de madera, marco y refuerzos, colocándoles componentes metálicos, estructurales o tubulares como elementos de agarre. Tienen la propiedad de ir desplazándose hacia las áreas por encofrar. Una vez fraguado el concreto de la anterior, son usados en estructuras muy grandes y de mucha altura, tales como silos, torres y otros. Tipo túnel. Son encofrados metálicos en forma de U invertida, que encofran simultáneamente paredes y techos mediante láminas metálicas soportadas internamente con una estructura de tubos rectangulares. El conjunto de la estructura tubular y láminas conforman una unidad mecánica funcional retráctil.
que descansan sobre ruedas. Piezas de moldeo. Son aquellas que van en contacto directo con el concreto y le dan la forma requerida al elemento por construir. Dependiendo de su material de construcción y su forma, estas piezas reciben otras denominaciones como tableros, paneles, retículos, cajetones y formaletas. Piezas de refuerzo. Son aquellas que contrarrestan la presión ejercida por el concreto sobre las piezas de moldeo. Según su función, pueden ser traviesos, cepos, pletinas de corbatas, codales, camones, tensores y sunchos. Traviesos. Son aquellos elementos que impiden que se deformen los tableros y sirven para el ensamblado de estos. Cepos. Son aquellas pletinas de hierro o madera colocados en los encofrados y columnas y otros elementos similares. Pletinas de corbata. Son aquellos cepos metálicos con doblez en uno de sus extremos por donde se introduce otra pletina, pasando cada pletina por el doblez de la otra formando un marco. Codales. Son aquellas piezas destinadas a garantizar la separación correcta entre tableros, evitando su deformación al ser vaciado el concreto. Camones. Son aquellos elementos que forman los marcos para columnas circulares u otros encofrados. Se componen de dos tablas ensambladas por medio de traviesos. No son elementos de resistencia. Tensores. Son aquellos elementos principales de resistencia, generalmente de alambre o cabilla, sujetando los tableros, pero manteniendo la separación mediante un codal. Sunchos. Son aquellos arcos circulares o similares que se colocan alrededor de la columna para contrarrestar el empuje del concreto sobre los tableros. Parales. Son aquellos elementos formados por listones colocados en forma vertical, que permiten que los tableros para encofrar muros sean clavados sobre ellos. Largueros. Son aquellos elementos formados por listones colocados en forma horizontal, que permite que los tableros para encofrar muros sean clavados sobre ellos. Tornapuntas. Son aquellos listones inclinados que se colocan para mantener la estabilidad del encofrado en piezas verticales como columnas o muros. Piezas de soporte y apuntalamiento. Son aquellas que reciben las cargas producidas por el peso propio de los moldes, así como también del concreto que se habrá de vaciar. Según su función, pueden ser puntales, muletas y guías o cuartones. Puntales. Son aquellas piezas de madera o metálicas colocadas verticalmente o inclinadas, generalmente usadas para soportar encofrados de losas y vigas. Muletas. Son aquellos puntales con travesaños en su parte superior y dos en piezas de arrastramiento que lo refuerzan, generalmente usadas para soportar vigas medianas. Guías. También llamadas traviesas o largueros, son aquellos elementos colocados perpendicularmente unos contra otros y sobre los cuales se apoyan los moldes de losas y vigas de gran tamaño. Estas pueden ser superiores o inferiores. Piezas de arrastramiento. Son aquellas que proporcionan estabilidad y garantizan mayor seguridad a las piezas que conforman los encofrados, ya sean los propios moldes o los puntales. Generalmente los cuartones o listones de madera, tubos de hierro o piezas metálicas diseñadas para tal fin. Según su uso, pueden ser para puntales o para moldes. Arrastramiento de puntales es aquel que se construye con los elementos en forma de cruces de San Andrés o X, o en forma horizontal, colocando las riostras perpendiculares entre sí. Clasificación. Entre la clasificación, los encofrados se pueden dividir en las siguientes. Por el material, pudiera ser de madera, metálicos, aglomerados y fibra de vidrio. Por su función, fijo y deslizante.
por sus requerimientos: prefabricado industrial tipo túnel y prefabricado a pedido del cliente. El material principal para encofrar es la madera, el cual debe poseer las siguientes características. La madera para encofrado debe ser de consistencia blanda, de tal manera que se permite el clavado con facilidad sin que se raje. Los tableros no deben deformarse sufriendo torceduras. Se deben conservar húmedos para evitar que se doblen, debido al hinchamiento que se producirá al vaciar el concreto. Los cuartones deben ser de madera más resistente que la de las tablas por la función que estos desempeñan y no deben conservar humedad. Las viguetas, por ser piezas destinadas a los puntales, deben ser de madera más dura. Requisitos. Hay una serie de factores que deben ser tomados en cuenta al momento de la elaboración de un encofrado. Entre ellos, tenemos los requisitos de diseño, que se desarrolla de la siguiente manera. A. La cantidad de traviesas depende del tamaño del encofrado, teniendo en cuenta la presión del concreto según su volumen. B. Las traviesas deben medir un aproximado de 7 por 10 centímetros, por el mismo espesor de la tabla. El largo de las traviesas va en función de los diferentes elementos de encofrado. Y C. La separación entre las traviesas no debe ser mayor de 80 centímetros. Las traviesas se deberán colocar medio centímetro del centro de los tableros. También en algunos casos sobresaldrán 2,5 centímetros. A continuación se logra visualizar en la siguiente imagen. D. Los cepos podrán ser de 10 centímetros de ancho por 24 centímetros más que el ancho de los tableros del encofrado. El grueso podrá ser de 2,5 si es de la tabla de 5 centímetros, si es de cuartón. E. Los cepos para la columna de tipo normal se deben colocar a 10 centímetros del piso. F. Si se utilizan corbatas de metal, se deben colocar traviesas. G. Los cepos de madera o corbatas metálicas deberán colocarse más juntos en la parte inferior de la columna, ya que cuando el encofrado se vacía del concreto, se produce una fuerza de empuje que trata de separar los tableros del encofrado. Esta fuerza se produce en forma creciente, de arriba hacia abajo, y ejerce la mayor intensidad en el tercio inferior de la altura del encofrado. H. Para las columnas, generalmente el primer refuerzo deberá ir a 30 centímetros en la parte inferior del encofrado. Los sucesivos refuerzos deberán colocarse a 45 centímetros aproximadamente. Y para las columnas pesadas mayores de 0,24 metros cuadrados, se podrá aplicar las siguientes operaciones que se pueden visualizar en la tabla inferior. J. Para las columnas ligeras menores de 0,24 metros cuadrados, se podrá aplicar las siguientes separaciones que se logran visualizar en la gráfica adjunta. K. Los parales deben ser de 10 por 5 centímetros y su separación debe ser de 60 centímetros como máximo. M. Los largueros podrán ser de 10 por 5 centímetros. El primero se deberá colocar a 30 centímetros de la base, los dos siguientes de 40 a 60 centímetros y los otros de 60 a 80 centímetros. N. Todos los encofrados deberán ser tratados con aceite para evitar que el concreto se adhiera de la madera. Estos aceites deberán aplicarse antes del montaje. En todo caso, el aceitado se deberá hacer antes de la colocación de los refuerzos. El siguiente punto a considerar de los requisitos es el de seguridad, el cual en la siguiente tabla se pueden ver los factores que influyen en dicho requisito, los cuales son los ejes,
moldes, apuntalamientos, arrastramientos y desencofrados. En los moldes logramos visualizar la ubicación, nivelación, refuerzos y juntas. Ejes. Se deberán verificar los ejes y el replanteo teniendo en cuenta las referencias, medidas y ángulos. Se deberán revisar también los ejes en cada nueva planta y comprobar que corresponda exactamente con los de la planta inferior, ya que de ellos depende la superposición exacta de los centros de ejes verticales, tomando en cuenta los siguientes puntos. Moldes. Los moldes de cualquier material se deberán verificar tomando en cuenta si están colocados en la posición correcta respecto a sus ejes y si corresponden a las especificaciones referidas en el proyecto. Los moldes de columna deberán revisarse con sumo cuidado, ya que de estos depende la correcta ubicación de las vigas. Las caras de los moldes deberán ser paralelas a sus ejes en columnas cuadradas o rectangulares. En columnas circulares o poligonales, se deberá comprobar que el eje vertical del molde coincide exactamente con la intersección de los ejes principales. También se deberá comprobar que los arranques de las escaleras, ejes de paredes o muros correspondan con los ejes respectivos. Nivelación. Se deberá tomar en cuenta la contraflexión necesaria para que la estructura, una vez desencofrada, tome la posición prevista. Refuerzos. Se deberá verificar que los moldes tengan las piezas de refuerzo, tales como corbatas, tensores, codales y otros, que garanticen la suficiente resistencia de los tableros para contrarrestar la presión que ejercerá el concreto al momento del vaciado, de tal forma que no permite que ningún tipo de deformación. Juntas. Deberá ser estancadas en caso de ser necesario. Se deberán calafetear con estopa o similar a fin de evitar escapes de lechada del concreto. Apuntalamiento. Los encofrados deberán estar apoyados sobre puntales que se arrastrarán longitudinalmente y transversalmente. Para apuntalar piezas de madera, se deberán usar puntales de madera con un diámetro menor de 7 centímetros. El encofrado y el apuntalamiento con elementos de acero deberán tener un factor de seguridad no menor de 2.5. Si la construcción es de varios niveles, los puntales de los distintos niveles deberán colocarse superpuestos según sus verticales. Arrastramiento. Se deberá comprobar que el arrastramiento es suficiente para garantizar la estabilidad de los moldes y que estos estén suficientemente fijos. Cuando sea necesario apuntalar un molde muy alto, es recomendable utilizar andamios de acuerdo con lo especificado en la norma venezolana Fondo Norma 2116. Antes del vaciado del concreto, los encofrados deberán humedecerse, con el objeto de evitar que absorban el agua que contiene la mezcla de concreto. Desencofrado. El desencofrado se deberá efectuar con el mayor cuidado para no deteriorar los moldes. Se verificará que no se desencofre antes de que el concreto haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar las cargas muertas y las cargas adicionales que puedan presentarse. El coeficiente de seguridad no será inferior a 2. El desencofrado se deberá hacer sin precipitaciones, ni sacudidas violentas, ni repetidas. Las columnas deberán desencofrarse antes de desencofrar las losas y vigas que sustentan. Para utilizar un entrepiso, inmediatamente después de retirar los puntales, se deberá tomar las precauciones adicionales. En nombre del colectivo de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Bastidas, sus autoridades y el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral, acompañados de sus docentes y estudiantes, agradeceremos las mejoras a todas nuestras presentaciones, que hay que reconocer son un esfuerzo inédito del país, en pro de la masificación del conocimiento sobre la legislación en higiene y seguridad laboral, para lo cual todos debemos aportar
Muchas gracias.